Imagina por un momento que tienes tanto dinero que puedes comprar un edificio entero en Nueva York solo porque te gusta la vista. Pero acabas perdiendo tu libertad, tu reputación y tu legado por no querer pagar una factura de $40,000. Bienvenidos a esta historia sobre el poder desmedido, la avaricia y una caída tan estrepitosa que sacudió los cimientos de la alta sociedad neoyorquina. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de una mujer que creyó estar por encima de la ley y de la moral. Alguien que miró al mundo a los ojos y dijo que las reglas eran para otros, para los que ella llamaba la gente pequeña. Hola a todos y gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la ambición humana. Antes de sumergirnos en el lujo y la traición, quiero pedirles algo. Escriban ahora mismo en los comentarios qué harían si tuvieran todo el dinero del mundo. ¿Serían benevolentes o creen que el poder los cambiaría? Los leeré con atención. Hoy hablamos de Leona Helmsley, la mujer que pasó de ser una vendedora implacable a convertirse en la reina del mal. Para entender cómo se forja un monstruo, primero hay que mirar a la persona antes de la corona. Estamos en la década de 1970 en Nueva York. La ciudad es una jungla de asfalto donde los tiburones inmobiliarios devoran manzanas enteras antes del desayuno. En medio de este caos de hormigón y acero, una mujer de mediana edad, con un pasado de sombreros y matrimonios fallidos, decide que ya ha tenido suficiente de ser una espectadora. Su nombre es Leona Mindy Rosenthal, aunque el mundo la conocería por otro apellido mucho más poderoso. Ella no nació en la riqueza, tuvo que arañar cada centímetro de su ascenso, y esa lucha le dejó una lección peligrosa. Creyó que la crueldad era sinónimo de fortaleza. La transformación de Leona no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una escalada calculada, peldaño a peldaño, sobre las espaldas de cualquiera que se interpusiera en su camino. Antes de los hoteles de lujo y las portadas de revistas, Leona era una vendedora de bienes raíces, pero no una cualquiera. Tenía un don casi sobrenatural para convencer, para manipular y para cerrar tratos. Sus compañeros de trabajo la describían como una fuerza de la naturaleza, alguien que podía vender hielo en el Polo Norte, pero que también podía apuñalarte por la espalda si eso le garantizaba una comisión más alta. Fue en este entorno despiadado donde Leona fijó su mirada en el premio mayor, Harry Helmsley. Harry no era solo un hombre rico, era el rey indiscutible de los bienes raíces en Nueva York, dueño del Empire State y de una cartera de propiedades que abarcaba gran parte del horizonte de Manhattan. Harry era un hombre reservado, casi tímido, atrapado en un matrimonio de 33 años que se había vuelto monótono. Leona vio en él no solo a un amante, sino a la llave maestra que abriría todas las puertas que hasta entonces habían estado cerradas para ella. El cortejo fue una operación militar. Leona estudió a Harry, aprendió sus gustos, sus debilidades, y se posicionó exactamente donde él necesitaba que estuviera. En 1972, la estrategia dio sus frutos. Harry se divorció de su esposa y se casó con Leona. En ese instante, la vendedora de Brooklyn desapareció y nació la señora Helmsley. Pero Leona no quería ser una esposa trofeo que se sienta a organizar cenas benéficas. Ella quería poder real. Quería sentarse en la mesa donde se tomaban las decisiones y, sobre todo, quería que todos supieran quién mandaba ahora. Con el anillo en el dedo y el apellido Helmsley como escudo, Leona comenzó su invasión del imperio de su marido. Harry, cegado por una devoción que muchos calificaban de obsesiva, le entregó las llaves de su división hotelera. Fue un error que le costaría caro, pero en ese momento parecía el gesto romántico de un hombre enamorado. Leona asumió el cargo de presidenta de la cadena de hoteles Helmsley, y de repente, los empleados de limpieza, los gerentes y los botones
se encontraron bajo el mando de una tirana que no conocía la piedad. Su estilo de gestión era el terror puro. Leona recorría los pasillos de sus hoteles como una inspectora en busca de la más mínima falta. Una mota de polvo, una lámpara torcida o un uniforme mal planchado eran motivos suficientes para un despido fulminante. Los gritos de Leona resonaban en los vestíbulos de mármol, humillando a hombres y mujeres adultos frente a los huéspedes y sus compañeros. Se cuenta que llevaba un registro mental de sus víctimas, disfrutando de la sensación de poder absoluto que le daba quitarle el sustento a una familia con un simple chasquido de dedos. Pero la joya de la corona, el escenario principal de su drama, era el Helmsley Palace, un hotel que ella diseñó para ser el reflejo de su propia grandeza imaginada. Leona no se conformó con dirigirlo, se convirtió en su rostro. Lanzó una campaña publicitaria masiva donde ella misma aparecía en las fotos, vestida de gala bajo el eslogan «El único palacio en el mundo donde la reina hace guardia». Era una jugada arriesgada, poner su cara en cada anuncio, en cada revista, prometiendo la perfección absoluta. Lo que el público no sabía era que esa perfección se construía sobre el miedo y las lágrimas de cientos de trabajadores anónimos. La década de 1980 fue la era de la opulencia, y Leona Helmsley se convirtió en su símbolo más estridente. Mientras Nueva York luchaba contra el crimen y la decadencia urbana, los Helmsley vivían en una burbuja dorada, flotando por encima de la realidad. Las fiestas de cumpleaños de Harry eran eventos de Estado, donde la élite política y social acudía a besar el anillo de la pareja más poderosa de la ciudad. Leona, siempre vestida con las joyas más ostentosas, se deleitaba en ser el centro de atención, la anfitriona perfecta que ocultaba una naturaleza volcánica. Sin embargo, en la intimidad de su círculo familiar, la tensión era insoportable. Leona no solo tiranizaba a sus empleados, sino que también aplicaba su mano de hierro a su propia sangre. La relación con su único hijo, Jay Pansirer, fruto de un matrimonio anterior, estaba marcada por el control y la manipulación. Cuando Jay murió repentinamente de un ataque al corazón en 1982, la tragedia no ablandó el corazón de Leona. Al contrario, lo endureció aún más. El funeral de su propio hijo se convirtió en otro escenario para su crueldad. Pocos días después de la muerte de Jay, Leona recibió una orden de desahucio. No era para ella, sino para la viuda de su hijo y sus nietos que vivían en una propiedad de los Helmsley. Imaginen el nivel de frialdad necesario para echar a tus propios nietos de su casa mientras aún lloran a su padre. Este acto no solo demostró su falta de empatía, sino que sembró las semillas de un odio familiar que crecería en las sombras, esperando el momento justo para devolver el golpe. El clímax de la arrogancia de los Helmsley llegó con la compra de Dunellen Hall, una mansión de 21 habitaciones en Greenwich, Connecticut. Comprada por $11 millones, la propiedad debía ser el refugio de fin de semana definitivo, un castillo americano para los reyes de Nueva York. Pero para Leona, la casa tal como estaba no era suficiente. Nada era nunca suficiente. Decidió embarcarse en una renovación faraónica que transformaría la mansión en un monumento a su ego, con una pista de baile de mármol sobre una piscina y jardines dignos de Versalles. El presupuesto para las renovaciones se disparó, alcanzando los $8 millones. Aquí es donde la avaricia de Leona cruzó la línea roja. A pesar de tener una fortuna estimada en miles de millones, Leona simplemente no quería pagar. No era que no pudiera, era que sentía que no debía. Contrató a los mejores contratistas, carpinteros, jardineros y decoradores. Exigió trabajos de la más alta calidad
y cuando llegaba la hora de pagar las facturas y cuando los investigadores comenzaron a mirar de cerca el miedo que ella había sembrado en pasillos y oficinas, mostró su otro rostro, el de las personas que durante años habían callado por conservar el empleo y que ahora veían una oportunidad de cobrar no solo dinero, sino dignidad. Entonces llegó la frase que haría historia. En el juicio por evasión fiscal, una ex empleada doméstica, Elizabeth Baum, declaró que Leona había dicho que solo la gente pequeña pagaba impuestos. Esa línea no fue solo un escándalo mediático, fue el resumen perfecto del personaje que Leona había construido y que ahora, por primera vez, se volvía contra ella. De pronto, la mujer que se vendía como reina del palacio era vista por millones como la reina del desprecio. Las acusaciones ya no se trataban de una mansión en Connecticut, sino de un patrón, de una forma de vivir donde pagar era opcional y la ley era un obstáculo para otros. En 1989, Leona Helmsley fue condenada por delitos relacionados con impuestos, y el veredicto la golpeó donde más le dolía, en la imagen de intocable que había cultivado durante años. El tribunal la sentenció a prisión, además de multas, y el mundo contempló cómo el apellido Helmsley, sinónimo de mármol y alfombras rojas, se manchaba con el lenguaje frío de los expedientes. Pero incluso cuando las cámaras buscaban el rostro de Leona saliendo de la corte, ella no se rompió en público. Su silencio era un mensaje, y también una amenaza. Si el imperio se tambaleaba, alguien iba a pagar el precio, porque Leona no entendía la caída como un final, sino como una guerra. Y mientras los titulares celebraban el castigo, en las sombras empezaba otro conflicto más íntimo, más venenoso, uno que no ocurriría en tribunales federales, sino en la mesa familiar, allí donde los resentimientos se guardan durante años, esperando una sola señal para estallar. La prisión esperaba como una boca abierta, pero Leona no entró de inmediato. Durante meses libró una batalla legal desesperada para evitar pisar el interior de una celda, apelando sentencias, pagando a los mejores abogados y buscando cualquier resquicio que le permitiera mantener su libertad. Cada día que pasaba sin entregarse era una victoria simbólica, una forma de decirle al mundo que ella seguía siendo diferente, que las reglas no la alcanzaban del mismo modo que al resto de los mortales. Finalmente, el 15 de mayo de 1992, Leona Helmsley cruzó las puertas de la prisión federal de Danbury, en Connecticut. No llegó como las demás reclusas. Llegó en limusina, con la cabeza en alto y sin lágrimas, porque incluso en la derrota, Leona necesitaba parecer invencible. Los guardias la procesaron como a cualquier otra prisionera. Le quitaron las joyas, le entregaron un uniforme y le asignaron un número. Por primera vez en décadas, Leona no era la reina de nada. Era solo una interna más entre cientos. Dentro de aquellas paredes grises, la realidad fue brutal. Las compañeras de celda no la respetaban. Al contrario, muchas disfrutaban recordándole quién era antes y quién era ahora. La prensa se llenó de rumores sobre su comportamiento en prisión. Algunos decían que Leona intentaba mandar incluso allí dentro, exigiendo privilegios y tratando a otras reclusas como si fueran su servidumbre. Otros contaban que la humillación la había quebrado en silencio, que pasaba las noches en vela pensando en cómo había perdido todo por no querer pagar facturas que ni siquiera eran significativas para su fortuna. Mientras Leona cumplía condena, el mundo exterior seguía girando sin ella. Harry Helmsley, su marido y socio en el imperio, enfrentaba sus propios demonios.
La salud de Harry se había deteriorado gravemente, afectado por problemas neurológicos que lo habían dejado incapaz de enfrentar su propio juicio. Los médicos habían declarado que no estaba en condiciones mentales para ser procesado, una ironía cruel que lo salvó de la prisión, pero que lo condenó a vivir como una sombra de sí mismo. Leona, encerrada y furiosa, sabía que el hombre que la había elevado al trono ahora apenas podía recordar su propio nombre. 18 meses después de ingresar, Leona salió de Danbury. No cumplió la sentencia completa, gracias a la reducción por buen comportamiento, aunque muchos dudaban de qué tan bueno había sido ese comportamiento realmente. Al salir, enfrentó un mundo que la recordaba, no como la empresaria exitosa, sino como la villana favorita de América, la mujer cuya caída había sido tan estruendosa que se convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal con la riqueza desmedida. Los flashes de las cámaras la recibieron de nuevo, pero esta vez no eran por admiración, sino por morbo, por el placer colectivo de ver a los poderosos caer desde su pedestal, y aunque Leona recuperó su libertad, algo había cambiado para siempre. El imperio seguía en pie. Los hoteles continuaban operando, pero la mujer que salió de prisión ya no era la misma que había entrado. Ahora cargaba con un estigma imborrable, y cada paso que daba era observado con sospecha y desprecio. Pero si algo había demostrado Leona Helmsley a lo largo de su vida, era que no sabía rendirse, y que incluso, desde las cenizas de su reputación, intentaría reconstruir algo parecido al poder que una vez tuvo. La libertad no trajo consigo la paz, sino una soledad inmensa que se hizo definitiva una fría mañana de enero de 1997. Harry Helmsley, el hombre que le había dado su apellido y las llaves de la ciudad, falleció a los 87 años, dejando a Leona como la única capitana de un barco que hacía agua por los costados. Con la muerte de Harry, desapareció el último muro de contención que separaba a Leona de la realidad. Él había sido su protector, su cómplice silencioso y la única persona en el mundo que parecía amarla incondicionalmente. Leona heredó la totalidad del imperio, una fortuna colosal, valorada en miles de millones de dólares, que incluía el arrendamiento del Empire State Building y decenas de propiedades en Nueva York y Florida. Pero esta herencia vino envenenada por litigios y batallas con los socios minoritarios de Harry, quienes vieron en la viuda una presa fácil, o al menos una enemiga a la que ya no tenían por qué respetar. Leona respondió como mejor sabía hacerlo, con demandas, gritos y una desconfianza paranoica hacia cualquiera que llevara traje y corbata. En los años siguientes, la reina del mal se recluyó cada vez más en su ático del Park Lane Hotel y en su mansión de Connecticut, rodeada de un lujo silencioso que ya nadie visitaba. Las fiestas de cumpleaños fastuosas y las galas benéficas desaparecieron, reemplazadas por noches solitarias donde su única compañía era el eco de su propia leyenda negra. Leona se estaba convirtiendo en un fantasma en vida, una mujer que vigilaba sus posesiones con el celo de un dragón, convencida de que el mundo entero conspiraba para arrebatarle lo que era suyo. En este vacío afectivo, Leona encontró un sustituto para el amor humano que terminaría por definir su imagen final ante el mundo: un perro maltés blanco llamado Trouble. Si la gente la traicionaba, si los abogados cobraban demasiado y si los empleados la odiaban, Trouble le ofrecía una lealtad ciega que el dinero no podía corromper. La relación de Leona con el animal rozaba lo obsesivo. El perro comía en platos de plata, dormía en sábanas de hilo y recibía más atenciones que cualquiera de los nietos biológicos de la multimillonaria. Trouble no era solo una mascota, era una extensión de la propia Leona, y pronto adquirió la reputación de su dueña, mordiendo a los guardaespaldas y al personal de servicio sin que Leona hiciera nada por impedirlo.
Para ella, el perro tenía más derechos que las personas que trabajaban para ella, y esta dinámica perversa reforzaba la idea de que Leona había perdido cualquier conexión con la humanidad. La imagen de la anciana millonaria, vestida impecablemente, sosteniendo a un perro pequeño mientras ¿quién se quedaría con el botín de una vida dedicada a la acumulación despiadada? Los buitres, metafóricos y literales, comenzaron a circular incluso antes de que el cuerpo se enfriara, anticipando una lectura de testamento que prometía ser el último gran escándalo de la era Helmsley. Nadie, ni siquiera los que mejor la conocían, podía imaginar la última broma macabra que Leona había preparado desde la tumba. El testamento de Leona Helmsley no fue un simple documento legal, fue una declaración de principios póstuma, un grito final de desprecio hacia las convenciones sociales y familiares. Cuando los abogados abrieron el sobre, el contenido dejó al mundo boquiabierto y confirmó, de una vez por todas, que para la reina del mal, la lealtad de un perro valía más que la sangre de su propia familia. La última voluntad de Leona estaba a punto de desatar una tormenta mediática y legal que haría que su juicio por evasión de impuestos pareciera un juego de niños. $12 millones. Esa fue la cantidad que Leona Helmsley dejó en fideicomiso para Trouble, su perro maltés blanco. $12 millones destinados a cubrir los gastos de un animal que, según los cálculos más generosos, tenía apenas unos años de vida por delante. La cifra no solo era escandalosa, era obscena, y el contraste con lo que dejó a su propia familia convirtió el testamento en un documento de crueldad calculada que ni siquiera la muerte había logrado suavizar. 2 de sus 4 nietos fueron excluidos completamente del testamento sin ninguna razón explícita, sin una carta, sin una explicación que les permitiera cerrar las heridas. Los otros 2 recibieron $10 millones cada uno, pero con una condición humillante. El dinero solo sería entregado si visitaban regularmente la tumba de su padre, Jay Pansirer, el hijo de Leona que había muerto hacía más de 2 décadas. Incluso desde el más allá, Leona seguía manipulando, exigiendo pruebas de devoción y controlando los movimientos de quienes llevaban su sangre. El resto de la fortuna, estimada en miles de millones, se destinó a una fundación caritativa enfocada en el bienestar de los perros. Leona había ordenado que su dinero sirviera para cuidar, alimentar y proteger a animales abandonados, una ironía que no pasó desapercibida para nadie. La mujer que había tratado a sus empleados como basura desechable, que había echado a sus propios nietos de su casa y que se había negado a pagar a trabajadores honestos, ahora quería ser recordada como una benefactora de criaturas indefensas. Era su último intento de reescribir la historia, de blanquear una reputación manchada por décadas de abuso y desdén. La reacción pública fue inmediata y feroz. Los titulares de los periódicos se burlaban sin piedad. La reina del mal había dejado más dinero a su perro que a su familia. Los programas de televisión debatían si el testamento era válido, si un juez permitiría que semejante cantidad se gastara en un animal mientras millones de personas luchaban por sobrevivir. Las redes sociales, que para entonces ya eran una fuerza implacable, convirtieron a Trouble en un meme viviente, el símbolo perfecto de la desconexión entre los multimillonarios y el resto de la humanidad. Pero la indignación no se quedó en comentarios y columnas de opinión. Los nietos desheredados presentaron una demanda para impugnar el testamento, argumentando que Leona no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó el documento. Alegaron que había sido manipulada, que el documento reflejaba los caprichos irracionales de una mujer amargada y no la voluntad real de alguien en control de su mente. La batalla legal prometía ser larga, costosa y tremendamente pública, justo el tipo de espectáculo que Leona habría disfrutado si hubiera estado viva para presenciarlo. Los abogados de la Fundación Caritativa, por su parte, defendieron el testamento como legalmente sólido y perfectamente válido.
Argumentaron que Leona tenía todo el derecho de disponer de su fortuna como le viniera en gana, que la ley protegía la libertad testamentaria incluso cuando las decisiones parecían absurdas o crueles. Y en el centro de esta tormenta legal estaba Trouble, un perro pequeño y peludo que ignoraba por completo que se había convertido en el heredero más famoso y odiado de Estados Unidos. Trouble no podía gastar $12 millones ni aunque viviera 100 años. Los gastos anuales de un perro, incluso uno con gustos lujosos, no superaban los $100,000. Esto significaba que la mayor parte del fideicomiso se acumularía sin propósito real, generando intereses que nadie sabía cómo administrar. Los jueces comenzaron a cuestionar la razonabilidad de la herencia y finalmente un tribunal redujo la cantidad a $2 millones, una cifra todavía escandalosa, pero más defendible desde el punto de vista legal. Los 10 millones restantes se redistribuyeron entre la fundación caritativa y los nietos que habían demandado. Fue una victoria parcial para todos, pero sobre todo fue una derrota póstuma para Leona. Su última voluntad había sido modificada, desafiada y recortada por el mismo sistema legal que ella había burlado durante tantos años. Incluso en la muerte, Leona no pudo controlar completamente el destino de su dinero, y esa ironía fue quizás el castigo más apropiado para una mujer que había vivido convencida de que las reglas no se aplicaban a ella. Trouble vivió rodeado de lujos hasta su muerte en 2011, 4 años después de heredar una fortuna. Durante ese tiempo, el perro tuvo guardaespaldas, un equipo de cuidadores las 24 horas y una dieta diseñada por veterinarios especializados. Cuando finalmente murió, la noticia apenas generó un murmullo en los medios. El perro más rico del mundo se había ido, llevándose consigo el último vínculo directo con la mujer que lo había amado más que a cualquier ser humano. Cuando el ruido del juicio por la herencia empezó a apagarse, quedó algo más inquietante que el dinero. Quedó la pregunta de qué había sido realmente Leona Helmsley para el mundo. Para algunos, fue una empresaria que entendió el negocio hotelero como un escenario donde todo debía brillar sin importar el costo humano. Para otros, fue el ejemplo perfecto de cómo la riqueza puede deformar el carácter hasta convertir la autoridad en crueldad cotidiana. La prensa no tardó en fijar una etiqueta definitiva y fácil de repetir. La llamó la Queen of Mean, y esa frase la siguió incluso después de su muerte. No era solo un apodo, era un resumen emocional de décadas de historias sobre despidos humillantes, órdenes imposibles y un estilo de mando que se alimentaba del miedo. Leona había construido un imperio donde los empleados aprendieron que una mínima imperfección podía costarles el trabajo, y esa tensión se volvió parte del ambiente, como el olor persistente de un hotel demasiado perfumado. Pero el dinero, como siempre, siguió moviéndose aunque la dueña ya no respirara. La fundación creada con la fortuna de Leona, vinculada a su voluntad de destinar gran parte del patrimonio a fines relacionados con el bienestar de los perros, continuó existiendo como una extensión fría y legal de su última decisión. Para quienes la odiaban, aquello era una provocación final, una manera de insistir en que la confianza era imposible entre personas, pero automática con un animal. Y aún así, detrás del escándalo, había un hecho imposible de borrar. Leona Helmsley había demostrado que el poder sin freno no necesita esconderse para causar daño. Puede actuar a plena luz, entre mármoles y recepciones impecables, mientras todos fingen que no lo ven porque el salario depende de ello. Esa fue su verdadera herencia, no el dinero, ni el perro, ni los titulares, sino la normalización del temor como método de gobierno. Con el paso del tiempo, las personas que la conocieron comenzaron a hablar con menos rabia y con más cansancio. Algunos no la perdonaron jamás, pero admitieron que también era el producto de una época en la que la dureza
se confundía con eficacia, y el lujo podía tapar cualquier grieta moral. Sin embargo, cada vez que alguien repetía la frase sobre la gente pequeña y los impuestos, la imagen volvía intacta, como si Leona siguiera allí, mirando por encima del hombro a todos los demás. En algún lugar, muy lejos de los tribunales, de los hoteles y de las cámaras, quedaba una verdad más simple y más oscura. El miedo había sido su idioma, su herramienta y su refugio. Y ahora que ella ya no estaba, el mundo solo podía preguntarse cuántas vidas cambiaron de rumbo por una orden suya pronunciada con calma, en un pasillo alfombrado, sin levantar demasiado la voz. La verdadera condena de Leona Helmsley no fue la prisión, sino el olvido selectivo de su lado humano. En la narrativa pública no había espacio para la niña que creció en una familia de inmigrantes polacos en Brooklyn, ni para la mujer joven que luchó en un mundo de hombres para hacerse un hueco en el sector inmobiliario. Toda su complejidad fue borrada por el personaje que ella misma ayudó a crear, una villana de una sola dimensión que solo existía para ser odiada. Es curioso cómo la historia elige recordar a ciertas figuras. Harry Helmsley, el verdadero arquitecto del imperio, es recordado casi con ternura, como un anciano bondadoso que fue manipulado por una esposa ambiciosa. Nadie se pregunta cómo un hombre que construyó una fortuna tan inmensa pudo ser completamente ajeno a las prácticas despiadadas que ocurrían bajo su propio techo. La culpa recayó enteramente sobre Leona, convirtiéndola en el pararrayos perfecto para toda la indignación que generaba la desigualdad de la época. Pero si miramos de cerca, podemos ver grietas en esa fachada de monstruo. Hubo momentos, aunque escasos, en los que Leona mostró destellos de vulnerabilidad. Sus cartas desde la prisión revelan a una mujer asustada, obsesionada con la idea de que todos la habían abandonado, aferrándose al recuerdo de Harry como a un salvavidas en medio de un océano de soledad. Quizás, en el fondo, Leona sabía que su poder era una ilusión, un castillo de naipes que se mantenía en pie solo gracias al miedo que inspiraba. El imperio Helmsley, sin su reina, comenzó un lento proceso de desmantelamiento. Las propiedades icónicas se vendieron una a una, los hoteles cambiaron de nombre, y el apellido Helmsley fue desapareciendo gradualmente del paisaje urbano de Nueva York. El Helmsley Palace, aquel monumento a su ego, pasó a manos de otras cadenas hoteleras que se apresuraron a borrar cualquier rastro de su antigua dueña. Los empleados que habían sufrido bajo su mandato encontraron nuevos trabajos, pero las historias de terror persistieron en los vestuarios y comedores de personal de toda la ciudad. Se convirtieron en leyendas urbanas, advertencias susurradas a los nuevos reclutas sobre lo que sucede cuando un jefe pierde el contacto con la realidad. No seas una leona, se decía en broma, pero con un trasfondo de seriedad que recordaba las cicatrices invisibles que muchos llevaban. La ironía final es que el dinero que Leona tanto amó y protegió terminó sirviendo para causas que ella probablemente habría despreciado en vida. La Fundación Helmsley, obligada por la presión pública y judicial, diversificó sus donaciones más allá de los perros, financiando hospitales, centros de investigación y programas educativos. Millones de dólares que habían sido acumulados con avaricia ahora se utilizaban para el bien común, no por la generosidad de Leona, sino a pesar de ella. Hoy, caminar por Park Avenue es transitar por un cementerio de recuerdos invisibles. Los edificios siguen allí, imponentes y fríos, pero ya no tienen dueño. El nombre de Leona Helmsley se ha convertido en una nota al pie en los libros de historia económica. Un ejemplo de lo que no se debe hacer. Un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre ética y liderazgo. Sin embargo, su fantasma sigue presente en la cultura popular. Cada vez que un millonario comete un exceso,
Cada vez que un jefe abusa de su poder, la sombra de Leona reaparece. Ella se convirtió en el arquetipo, el molde original de la mujer rica y mala, que Hollywood y la literatura han explotado hasta la saciedad. Es un legado triste, ser recordada no por lo que construiste, sino por cómo hiciste sentir a los demás. Y quizás eso es lo que más le habría dolido a Leona. No la pérdida del dinero, ni la cárcel, sino la irrelevancia. Para alguien que vivía para ser el centro de atención, para ser temida y respetada, convertirse en una anécdota, en un cuento con moraleja, es el peor de los castigos. El mundo siguió adelante, y la mujer que creía ser dueña de Nueva York terminó siendo solo una inquilina más en la memoria colectiva, y una inquilina a la que nadie quiere recordar con cariño. La tumba de Leona Helmsley se encuentra en un mausoleo privado en el cementerio de Sleepy Hollow, junto a la de su amado Harry. Es una estructura imponente, con columnas de estilo griego y vitrales que filtran la luz del sol en colores suaves. Pero a diferencia de otras tumbas famosas, aquí no hay flores frescas dejadas por admiradores, ni notas de agradecimiento. El lugar irradia una frialdad que parece emanar de la propia piedra, como si el espíritu de sus ocupantes siguiera vigilando para que nadie se acerque demasiado sin permiso. Se dice que Trouble, el perro millonario, fue enterrado cerca de allí, aunque no en el mismo mausoleo debido a las regulaciones del cementerio. Incluso en la muerte, hubo reglas que Leona no pudo romper. La imagen de la tumba solitaria, visitada solo por los nietos obligados por contrato a presentar sus respetos para cobrar la herencia, es el epílogo perfecto para una vida construida sobre transacciones y no sobre afectos. ¿Qué queda cuando el dinero se acaba o cambia de manos? Queda el nombre, y el nombre de Leona Helmsley está grabado en piedra, pero también en la infamia. No hay escuelas que lleven su nombre con orgullo, ni parques donde jueguen niños. Su legado es un vacío, un espacio en blanco donde debería haber gratitud o admiración, y que en cambio está lleno de silencio. Al final, la historia de Leona Helmsley nos obliga a mirarnos al espejo como sociedad. ¿Por qué nos fascinan tanto figuras como ella? ¿Por qué consumimos con avidez las historias de su caída? Quizás porque en el fondo nos reconforta ver que el dinero no compra la felicidad, ni la decencia, ni la inmortalidad. Ver caer a los poderosos nos recuerda que, a pesar de todo, hay una justicia poética en el universo, una balanza que tarde o temprano se equilibra. Leona fue una villana necesaria para su tiempo, un símbolo de los excesos de una era que premiaba la ambición desmedida. Pero también fue una mujer profundamente infeliz, atrapada en una jaula de oro que ella misma construyó y de la que nunca supo cómo salir. Su vida es una advertencia brillante y dolorosa. Puedes tener el mundo a tus pies, pero si pisas a todos para llegar allí, terminarás completamente solo en la cima. Y mientras cerramos este capítulo, es imposible no sentir una pizca de lástima. No por la multimillonaria que evadió impuestos, sino por el ser humano que fue incapaz de conectar con otros seres humanos sin una etiqueta de precio de por medio. Esa pobreza emocional es la única quiebra real que Leona Helmsley sufrió, y de esa nunca pudo recuperarse. Así llegamos al final de este recorrido por la vida y el imperio de Leona Helmsley. Hemos visto el ascenso desde la nada, la cumbre del poder, la caída en desgracia y el legado solitario de una mujer que quiso ser reina y terminó siendo prisionera de su propia leyenda. Su historia nos deja con una pregunta incómoda. ¿Cuál es el precio real de la ambición? Leona pagó ese precio con su reputación, con su familia y con su paz mental. Nos enseñó que se puede ser la persona más rica del cementerio y aún así
ser la más pobre en recuerdos. Su vida fue un espectáculo de fuegos artificiales, brillante, ruidoso y capaz de captar todas las miradas, pero que al final se desvanece dejando solo humo y oscuridad. Gracias por acompañarnos en esta historia. Espero que hayan disfrutado de este viaje al lado oscuro del sueño americano. No olviden dejar sus comentarios y decirme qué opinan sobre el destino de la herencia de Leona. ¿Creen que fue justicia o venganza? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las vidas de aquellos que lo tuvieron todo y lo perdieron por querer aún más. Hasta entonces.